Historia de la psicología. 10. Segunda parte. La crisis del mundo mediterráneo y la era cristiana. 9. La cumbre del neoplatonismo. Plotino. 1. Plotino y su tiempo. Plotino se nos aparece como la figura más alta de esta época de crisis y su obra como la cumbre depurada de lo que se ha convenido en llamar el neoplatonismo. En cierta medida se trata de un retorno por encima del epicureísmo y del estoicismo a Platón y a la tradición pitagórica, pero menos alejado espiritualmente de la tradición hebraica, más capaz de dar una respuesta a las aspiraciones de aquellos tiempos, a la ola de misticismo y de ocultismo que corría por el mundo mediterráneo, y a la cual los diques puestos por los filósofos griegos ya no podían contener, pues la meta ya no es la sabiduría conquistada por el despliegue de la razón soberana, sino la restitución al alma de una riqueza que había perdido, en vez de un esfuerzo por distinguir, mediante el pensamiento, las estructuras de la realidad consideradas fundamentales por oponer a las vicisitudes de la existencia y a los extravíos de la imaginación una quietud y una constancia adquiridas con la aceptación de la condición humana. Se trata ahora de romper los límites del yo individual, de evadirse de esta condición por el recurso a una ascesis apropiada. Toda la enseñanza de Plotino tiene por mira sustraer al hombre a la realidad concreta, abriéndole un camino puramente contemplativo y místico que tiene en muy poco la acción. Los hombres demasiado débiles para especular son los que buscan en la obra una sombra de la especulación y de la razón. No siendo capaces de ninguna manera de elevarse la especulación, no pudiendo, a causa de la debilidad de su alma, asir lo inteligible en sí mismo y saturarse de él, deseando, sin embargo, contemplarlo, se esfuerzan por alcanzar, merced a la acción, lo que no podrían obtener por el solo pensamiento. Eneadas 3:8-3. Pero si la admirable síntesis plotiniana se sitúa en un contexto de efervescencia irracional y mágica, si se trae consigo también una respuesta a la necesidad general de evasión, el genio propio de su autor consiste en haber dado satisfacción a estas exigencias con vigor suficiente para que su pensamiento, por más representativo que sea de su tiempo, lo rebase y adquiera derecho de ciudadanía en lo que podríamos llamar panteón espiritual de la humanidad. 2. El alma universal. Plotino toma de nuevo, para sacar de ella todas las consecuencias, la concepción órfica y platónica del alma como una esencia precipitada desde los reinos afortunados del más allá sobre la tierra. Conservando el recuerdo y una vaga nostalgia de sus orígenes, se encuentra en el cuerpo como en una tumba. Y Plotino cree que su retorno a la edad de oro le está permitido, con tal de que conozca los medios de alcanzarlos. Pues si el alma humana ha cedido a las seducciones del mundo material y al orgullo de constituirse un mundo propio, el alma universal no la ha abandonado. Reintegrarse depende de ella, con la condición de purificarse, de renunciar a los atractivos del cuerpo, de escapar a la rueda de los nacimientos mediante la ciencia y el ascetismo. La breve y sugestiva biografía que Porfirio dedica a su maestro comienza así. Plotino, el filósofo que vivió en nuestro tiempo, parecía avergonzarse de estar en un cuerpo. Pero otra tradición desemboca también en el plotinismo, la que podríamos llamar animista, representada por los estoicos en particular, en la que el alma es considerada como fuerza organizadora. De allí el panpsiquismo asociado a esta concepción del alma como una realidad sobrenatural. Para aclarar las cosas, es imposible no recordar que la metafísica plotiniana hace intervenir tres instancias fundamentales. El uno, la inteligencia y el alma universal, considerada la primera como la realidad suprema que rebasa toda inteligencia, toda existencia y por consiguiente toda determinación y toda limitación.
Como el sol y la luz, así del uno emanan el logos o la inteligencia, sede de las ideas, luego el alma universal. De tal modo, esta última toma su origen en un principio superior a ella. Es la imagen, la manifestación exterior de la inteligencia, de la que Plotino admite que las formas externas, que las formas sensibles reflejan imperfectamente, son modos de actividad. La inteligencia, reino de la unidad en relación con la multiplicidad del mundo sensible que articula, no es accesible, y en cierta medida solamente, más que por un esfuerzo de interiorización. No es posible formarse una idea más que aislándonos del cuerpo y del alma sensitiva que asegura su funcionamiento. El alma superior debe olvidar de buena gana todo lo que proviene del alma inferior. Mientras más desea aproximarse al mundo inteligible, más debe olvidar las cosas de aquí abajo. Eneadas 4, 3:32. Las almas poseen la facultad de permanecer unidas a la inteligencia divina, liberándose del atractivo que ejercen sobre ellas las cosas exteriores. O, por el contrario, de renegar de sus lazos con Dios, de apartarse de Él para someterse a lo que es contingente y perecedero. El entendimiento humano, con su fusión discursiva, es considerado por Plotino como un intermediario sobre la inteligencia y el mundo sensible. En su esfuerzo de comprender las cosas exteriores, se eleva hacia la inteligencia y recibe la iluminación. La imagen de la inteligencia se le revela a él en virtud de la luz que dispensa, como la región que rodea al sol está iluminada por la luz que de él se desprende. Pero la inteligencia misma, en cuanto encierra el movimiento y la diferencia, lo uno y lo múltiple, no es todavía la unidad perfecta, puesto que no puede ejercerse sin un objeto. También Plotino, que tuvo una conciencia viva de dualidad inherente al ejercicio del pensamiento, sitúa la unidad perfecta, de la que da testimonio a sus ojos la necesidad absoluta que sienten algunas almas a un nivel todavía superior. Este uno, en el interior de todas las cosas y en su profundidad. Eneas 6:18. Causa absoluta de todas las cosas y de sí, libertad y misterio insondables, no es alcanzable más que por el éxtasis, arrobo que libera al alma de toda limitación, por su completa fusión con este inefable, sustancia y fuente infinita de la vida espiritual. En la pura actividad contemplativa, cuando se esfuerza en descubrir al uno y en absorberse en él, el alma disfruta de la libertad más elevada, la que permite renunciar voluntariamente a toda determinación personal y fundirse en el objeto de su amor. Considerada en sí misma, la realidad del alma universal es indivisible, superior a todo lo que existe en el espacio y en el tiempo. Y las almas individuales que han sido emanadas participan por su cima en la misma contemplación inteligible. Si los hombres desconocen su unidad es porque miran fuera del ser del que dependen. Todas las almas proceden de una sola alma, que de una llegan a ser múltiples, como las inteligencias, divididas de la misma manera y al mismo tiempo indivisas. Eneadas 4:3-5. Emil Breger ha resumido muy bien los rasgos esenciales de este animismo plotiniano. Esta física espiritualista se halla en la más radical oposición concebible a toda física de carácter mecanicista. No considerar nunca las partes como los verdaderos elementos del todo, sino como las producciones del todo. Considerar, por consiguiente, la idea o la producción de todo como más real que las partes mismas, tales son sus principios, y culminan en el establecimiento de lazos de naturaleza puramente espiritual entre las partes del universo. De tal manera, el mundo sensible se vuelve transparente para el espíritu, y las fuerzas que lo animan pueden entrar en la gran corriente de la vida espiritual. 3. El dominio de la psicología. De tal modo se desprende de esta concepción una psicología subordinada a una dialéctica que parte de la absoluta simplicidad del uno y llega a la multiplicidad de las cosas.
puesto que la ascensión del alma, contemplada como un retorno a la fuente de su ser, supone un descenso previo, con la consecuencia de que las funciones ordinarias de la vida psíquica, sensibilidad, memoria, razonamiento, se consideran como si naciesen de una decadencia de la vida espiritual. Pues en los estados superiores de esta última, el sentimiento de la personalidad desaparece al mismo tiempo que la atención a las cosas exteriores y aún que el recuerdo del yo. En otras palabras, las funciones normales del espíritu no constituyen de ninguna manera para Plotino el centro del psiquismo, sino que son derivaciones y aún limitaciones de la vida espiritual. En tal contexto, el alma percibe, en la medida en que se vuelve hacia las afecciones de su parte sensitiva o irracional. Reflexiona en la medida en que la escisión de los estados de conciencia entre un sujeto y un objeto le permite pensar y saber al mismo tiempo que piensa. Si la contemplación es la meta última, es porque una pura actividad espiritual, más allá de este dualismo sujeto-objeto, es no solo posible, sino deseable. Entonces, ya no hay ni antes ni después, ni memoria, ni tiempo para el alma, que disfruta de un reposo absoluto y ha dejado de moverse fuera de sí misma. De esto se desprende que en el alma, en el más alto grado de vida espiritual, no hay memoria, puesto que el alma está fuera del tiempo, ni sensibilidad, puesto que el alma no tiene relación con las cosas sensibles, ni razonamiento, ni pensamiento discursivo, puesto que no hay razonamiento en lo eterno. Entre las funciones normales de la conciencia y la estructura íntima del alma, hay una contradicción. 4. La inmaterialidad del alma y el neuma. A la idea estoica de la materialidad del alma, Plotino objeta que todo lo que es material es divisible y corruptible, aún el aire y el hálito, y que el alma, que asegura la unidad del organismo y de sus percepciones, no puede tener más que una esencia indestructible. Todo lo que se disuelve, como no existe sino por su composición, puede naturalmente disolverse, de la misma manera que está compuesto. Pero el alma es un acto uno, simple, cuya esencia es la vida. No puede, pues, perecer de este modo. Eneadas 4, 7, 12. A la concepción estoica de una connaturalidad perfecta entre el neuma, sin cesar alimentado por los efluvios de la sangre, y el cuerpo, Plotino opone la concepción de que el alma no puede estar localizada en el organismo a la manera de un cuerpo material que ocupa un lugar determinado en el espacio. Lo contrario es lo cierto. El alma no está en el mundo, pero el mundo está en ella, pues el cuerpo no es un lugar para el alma. El alma está en la inteligencia, el cuerpo está en el alma. Eneadas 5, 5, 9. Los estoicos habían llegado a la conclusión de una identidad entre el principio de vida y el neuma, ese soplo cálido que se desprende constantemente de la sangre, sobre la base de la experiencia inmediata. La muerte acarreada por la suspensión de la respiración o una gran pérdida de sangre. Plotino no acepta que tales hechos sean decisivos, pues hay otros muchos elementos indispensables a la vida que no por ello podrían ser considerados como fuente de esta última. Por lo demás, no excluye de su psicología el neuma entendido como un soplo material, pero le atribuye una naturaleza y un papel diferentes. Para él, ya no es el alma propiamente dicha, pues esta es un principio inmaterial, sino un intermediario de sutil corporeidad, tomado por el alma en el momento de su encarnación terrestre de las órbitas planetarias. El neuma desempeña en su pensamiento, como en los escritos herméticos, el papel de lazo de unión entre el alma y el cuerpo. Es una suerte de envoltura del alma encarnada, cuyo abandono, si ha permanecido impura, no le es fácil en el momento de la muerte. Tocamos aquí lo que podríamos llamar el ocultismo de Plotino. En la misma época circulaban gran número de teorías análogas, mucho menos elaboradas que la suya, que describían el descenso de las almas desde el cielo a la tierra y cómo atravesaban la esfera de las estrellas fijas, luego los círculos de los planetas
y la influencia que estos últimos ejercen sobre ellas. Apenas es necesario recordar que la astrología y la quiromancia nos han transmitido tales creencias, por lo menos en lo que toca a esta influencia astral. Añadamos que el alma inmaterial es el sustrato de las verdades eternas, figuras geométricas y valores absolutos que el hombre piensa cuando se piensa a sí mismo. Es decir, que Plotino tampoco admite la solución aristotélica del alma como forma del cuerpo, pues le parece que pone en entredicho su independencia respecto de la materia, una independencia que demuestra a sus ojos el proceso de conocimiento, puesto que se trata, para él, de mostrar que toda percepción es activa y que la pasividad aparentemente implicada en la dependencia del alma respecto de los objetos que conoce se reduce, en último análisis, a una aportación de formas inteligibles, el alma receptiva o sensitiva. En pocas palabras, el alma utiliza el cuerpo como una fuerza activa, utiliza su instrumento natural, introduciéndole en el campo de su irradiación psíquica. Está presente en el cuerpo como la luz lo está en el aire. Eneadas 4:3-22. Se caracteriza por su unidad fundamental y no parece múltiple más que cuando se contempla en la perspectiva de sus funciones. 5. El organismo y las sensaciones. Esta unidad del alma es reflejada por la del organismo en su diversidad funcional. En el caso del tacto y del movimiento, el cuerpo es por entero el instrumento del alma. Pero, por lo que toca a la vista, al oído, al olfato, al gusto, órganos especiales entran en juego y, por tanto, una determinada pluralidad de funciones. No hay oído sin oreja, ni vista sin ojo. Y el alma, si es efectivamente indivisible y está por entero en cada uno de sus aspectos, no puede entrar en posesión de lo que espera de los órganos sensoriales más que relacionándose. Tal necesidad explica las distinciones inherentes a la pluralidad misma de la experiencia sensible. El cerebro, punto de intersección de la razón inmaterial con el alma sensitiva y el organismo, constituye una región privilegiada, pues hace posible el entendimiento y su función discursiva, que desempeña el papel de intermediario entre el mundo sensible y la inteligencia. Y los nervios que parten de él son también los instrumentos del alma. Los lazos estrechos, cuya existencia entre la cabeza y la razón, entre el hígado y el deseo, reconoce Plotino, deben considerarse como establecidos entre los instrumentos que el alma utiliza con fines diversos y le conciernen solamente en cuanto se vuelve hacia ellos para obtener determinados efectos. El deseo, que mora en el hígado y engendra el instinto de conservación, es para él un fenómeno complejo, con diferentes niveles. Su punto de partida está en el cuerpo vivo, que no quiere ser un simple cuerpo, que tiende a aumentar su vitalidad. En el primer nivel, el deseo es una simple inclinación, que depende del estado actual del cuerpo. En el segundo nivel, está en la naturaleza, es decir, en la parte emanada del alma que conserva el cuerpo vivo, o también en el alma en cuanto está unida al cuerpo. Esta naturaleza acoge, de entre las inclinaciones del cuerpo, solamente aquella que sirve para la conservación del organismo. En un tercer nivel, por último, el deseo penetra hasta el alma. La sensación presenta la imagen del objeto y conforme a esta imagen, o bien el alma satisface el deseo, pues este es su papel, o bien le hace resistencia, lo soporta y no presta atención ni al cuerpo en el que el deseo ha comenzado, ni a la naturaleza que ha deseado después. Eneadas 4:20-21. Todas las emociones, según Plotino, pertenecen a la unidad que constituye el organismo vivo, a saber, el cuerpo y el alma sensitiva. La composición de la sangre, en lo que concierne al alma sensitiva, desempeña un papel importante, pues las funciones vitales dependen de ella. En el fenómeno de la cólera, Plotino distingue la que procede del cuerpo, la ebullición de la bilis y de la sangre, y la que proviene del alma. En principio, es la percepción o la imagen del objeto la causa de esta revolución orgánica. Luego,
es la disposición del alma a atacar y a defenderse. Pero hay también una cólera que viene de lo alto, es decir, casos en que la representación del objeto y la disposición moral son anteriores a las modificaciones fisiológicas. Eneadas 4:28. De todas maneras, una afección se deba a un agente exterior o a un movimiento interno, aparece en una totalidad que sobreentiende su localización en el organismo y no en el alma cognoscitiva que levanta acta. El fenómeno comporta una modificación orgánica experimentada por el cuerpo y una percepción agradable o dolorosa, según que la modificación acreciente o disminuya la unidad del cuerpo y del alma sensitiva. Plotino distingue en este proceso lo que podemos llamar simples impresiones de las sensaciones propiamente dichas, por el hecho de que el alma no experimenta la afección misma, sino que el estado afectivo se ve acompañado de un conocimiento que nace de este estado, la sensación. El aparato sensorial desempeña el papel de intermediario entre el alma, impasible por esencia, y el objeto exterior, que es causa de la impresión. Por tanto, el alma total tiene la sensación de la afección que se ha producido, sin experimentar esta afección misma. La sensación no es sufrimiento, sino conocimiento del sufrimiento. El alma localiza el dolor, porque se halla a la vez en la sede particular de este dolor y en el cuerpo por entero. Eneadas 4:6-2, 4:6-19 y siguientes. Por cuanto el placer y el dolor interesan igualmente al cuerpo, Plotino lo sitúa a un nivel más bajo que la memoria. Piensa que la alianza del cuerpo y el alma es peligrosa e inestable, en virtud de que el primero está sometido a modificaciones más o menos compatibles con la presencia de la vida que recibe del alma. Si un aumento de su vitalidad provoca placer, la disminución de esta vitalidad engendra dolor. 6. La imaginación, la memoria, la conciencia. Plotino atribuye a la imaginación, resultante de las sensaciones y función racional a la vez, un papel intermediario entre las actividades inferiores y superiores del alma. Cuando el alma se vuelve hacia el mundo material, utiliza imágenes derivadas de las impresiones sensibles, pero le está permitido también replegarse sobre sí misma, volverse hacia el interior y contemplar así, como objetos, sus propios pensamientos, reflejados en esa suerte de espejo que constituye entonces, para ella, la imaginación. El alma, si se considera con relación a la sensación, es el agente que puede cumplir su función sin el cuerpo, pero que ejerce una determinada actividad aún a este nivel. Ahora bien, la memoria no pertenece de la misma manera al alma y al cuerpo. Nace tan pronto como el alma sale de lo inteligible y quiere distinguirse, pues ya no hay, entonces, asimilación completa entre ella y su objeto. Es esta distancia la que la reduce a no poseer más que imágenes emanadas de una incompleta penetración del objeto, pero suficiente, no obstante, para disponer al alma conforme a este objeto. Eneadas 4:4-3. La memoria nace cuando la duración invisible pierde su unidad y se fragmenta, y depende entonces de la actitud del alma, que despierta al pasado en la medida misma en que tiene interés por este despertar. Si sensaciones diferentes provocadas por objetos diferentes no le interesan, entonces no las acoge. En pocas palabras, la memoria no tiene lugar más que en una vida fragmentada, acosada sin cesar por impulsos nuevos y necesidades que renacen perpetuamente. Es comparable a un tejedor, incapaz de trabajar sin instrumentos, pero que puede soñar en su tejido en ausencia de sus instrumentos. Si las impresiones dejasen tras de sí marcas análogas a las del sello sobre la cera, constituirían un material indispensable al alma para acordarse de algo, y así la memoria podría compararse a un palimpsesto. Ahora bien, precisamente no podemos utilizar un palimpsesto más que borrando previamente la escritura anterior, y no podríamos comprender que el alma conservase a la vez la impresión antigua y la nueva. En realidad, lo que permanece en ausencia de todo objeto es el hecho de haber obrado en una determinada manera, y la memoria no es. Finalmente,
más que la capacidad propia del alma de conocer sus actividades anteriores. La impresión en el alma es una suerte de intelección, aun cuando se trate de cosas sensibles. Si la memoria se redujese a no ser más que un cúmulo de impresiones, sería imposible que el recuerdo pudiese tener como objeto no solo sensaciones, sino pensamientos. Y la dificultad sería mayor todavía para los casos en los que el recuerdo versa sobre lo que no se ha producido, puesto que entonces habría que admitir que la memoria conserva las huellas de un objeto que no la ha afectado. La doctrina de la memoria ocupa un lugar importante en la psicología de Plotino. Tiende a demostrar que es imposible concebirla como una simple resultante de las sensaciones y que no es otra cosa, en último análisis, más que la conciencia en su extensión. Si el flujo de las cosas se halla como detenido por ella, no es porque algunas percepciones hubiesen encontrado una suerte de refugio para sustraerse. Es en realidad porque el alma, diferente de las cosas que están en un flujo perpetuo, se ha manifestado. Plotino ve en el funcionamiento de la memoria la prueba de la conciencia no se reduce a una sensación más compleja, a una impresión tan transitoria como la relación a la cual se debe. He recordado que su intención última era el acceso a un plano en el que la conciencia misma, entendida como distinción de un sujeto y de un objeto, es rebasada y que ve en la supresión de este dualismo la condición más positiva para el alma, su estado por excelencia. No es dudoso que este estado de contemplación extática deba llamarse inconsciente, puesto que no puede menos de aparecer como tal el supraconsciente con relación a nuestra conciencia originaria, ligada a una personalidad a la que no le presta mayor atención Plotino. En efecto, observa que la inteligencia no es lo primero, no lo es ni por su esencia ni por la majestad de la existencia, que no ocupa sino el segundo rango. No existió sino cuando ya existía el bien, y desde que existe está vuelta hacia él. Eneadas 5:6-5. Declara inclusive que la conciencia, lejos de ser una ventaja, es un fallo y el signo de un fallo, puesto que no se tiene conciencia más que de lo normal y de la enfermedad, ya que la salud no provoca eco. Eneadas 5:8-113. Por eso la memoria se elimina a medida que el alma se purifica. 7. La inspiración de Plotino. La obra de Plotino se nos aparece, en un sentido, como si fuese el canto del cisne del helenismo, en virtud de su preocupación por elaborar un sistema coherente que satisfaga las exigencias de la razón, y como un sistema impersonal, cuya estructura integra y vela la angustia característica de este tiempo, inherente al destino del alma individual y a los problemas del más allá. Es decir, que estos nuevos motivos de inspiración encuentran en el plotinismo una suerte muy diferente de la que les reservaba el naciente cristianismo, pero muy curiosamente semejante, en cambio, al pensamiento religioso de la India, tal como se expresa en los Upanishadas. Pero si el hombre de Plotino se liga, por la virtud y la razón, a los fundamentos más profundos del ser, no se le concibe como un imperio en un imperio. La acción divina no se ejerce sobre él solamente, pues no tiene el privilegio exclusivo de un alma, que Plotino atribuye también al universo y a los astros. A estas características, que apartan a este pensamiento de la psicología de los apologistas cristianos, se añade una actitud aristocrática, que se niega a implorar una salvación que el hombre debe obtener por la virtud fundada en la ciencia, única revelación divina. Esta virtud se adquiere mediante un esfuerzo solitario, por la potencia de una meditación, por un contacto con el uno que se supone salvador, que no supone salvador, ni invocación a Dios, por la necesidad misma de su naturaleza. El uno, como la luz, prodiga su gracia, y el alma, en virtud de su identidad fundamental con él, lo encuentra en lo más hondo de su ser como un sujeto puro que la constituye en ser autónomo e independiente. Conforme a este aspecto, el plotinismo, que señala así, con relación a la tradición clásica de Grecia,
un paso hacia una interioridad más exigente que tiende a establecer la primacía de los actos espirituales sobre todas las esencias objetivas. Ha ejercido, a través de la cultura cristiana, una enorme influencia sobre el espiritualismo y el idealismo del Occidente.